Bueno, el día de hoy, miércoles 19 de agosto, vamos a dar inicio a nuestro diplomado en el nuevo Código Procesal Penal y Litigación Oral. El tema a desarrollar es principios del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal a cargo del doctor Fran Almanza Altamirano, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con maestrías en ciencias penales. También es docente en la Universidad San Marcos. Actualmente es fiscal superior del Ministerio Público de la Fiscalía de la Nación. Doctor Fran Almanza, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, creo que ahora sí con este equipo estoy mejor, ¿verdad? Sí, lo vemos y lo escuchamos. Sí, se lo escucha. Perfecto, genial. Eso me alegra bastante. Bueno, doctor, por la preocupación de todos los participantes, le doy el pase a usted para que pueda iniciar y no retrasamos más. Muy bien, buenas noches con todos. Es para mí un honor inaugurar este diplomado en el nuevo Código Procesal Penal y el sistema acusatorio. El tema que me han pedido abordar hoy día como tema introductorio es un tema que tiene que ver con los principios del nuevo Código Procesal Penal, algún nivel de principios que el nuevo Código Procesal Penal regula. Es una clase introductoria. Creo que siempre es bueno cuando uno empieza a hablar un poco de la metodología que va a emplear. Y un poco de la metodología que yo empleo es que normalmente permito interrupciones, normalmente permito que las personas puedan participar para hacerme saber sus puntos de vista, ya sea concordando o discrepando de lo que estoy hablando. Ese es un tema que no me incomoda en absoluto. Yo soy bastante asequible a los comentarios. Considero que lo que voy a proponer son ideas, y en esa medida, esas ideas pueden o no ser compartidas por ustedes, así que de la discusión es que va a salir el conocimiento. El conocimiento sale del debate que podamos tener entre nosotros. Yo como encargado del tema, esa es mi denominación, encargado del tema, no soy sino un facilitador que va a darles algunos tips para que puedan arribar al conocimiento de este tema que me han pedido tocar hoy día, que es el que tiene que ver con los principios del nuevo Código Procesal Penal. Muy bien, hecha esa introducción, yo les voy a decir que el nuevo modelo procesal penal nos trae un modelo de corte acusatorio. Creo que todos sabemos que el Código Procesal Penal tiene un modelo acusatorio. Dicen garantista, y dicen también con algunos rasgos adversariales en el momento del juzgamiento. Pero básicamente es un modelo acusatorio que por primera vez está dándose en el Perú. No se olviden que venimos de un modelo inquisitivo para mixto, pero básicamente inquisitivo, el modelo del 40, que fue precedido por un modelo del Código del 20, que no era tan inquisitivo como el del 40, aunque suene paradójico decirlo, pero en el Perú en vez de avanzar retrocedimos, porque el Código del 20 era un código más acusatorio, porque era un código que en el juicio oral solamente se podía hacer prueba, y no tenía valor probatorio lo que se había hecho en las etapas previas al juzgamiento, en las etapas de investigación, y solamente sobre lo que se había hecho en el juicio, con oralidad, publicidad, contradicción, incluso se propuso, por lo menos de manera formal, un sistema de jurados, se podía emitir sentencia. Lejos de mejorar, aun cuando el Código del 20 todavía no tenía el Ministerio Público, lejos de mejorar, en el Código del 40 retrocedimos. Y nos pusimos en un modelo más inquisitivo, un modelo en el que había un principio que se llamaba permanencia de la prueba, que nos hacía saber que todo lo que se hacía en el proceso servía para sentenciar. El Código de Procedimientos Penales tenía un artículo, que era el artículo 280, el 280 del Código de Procedimientos Penales, que nos decía que solo se podía sentenciar con lo que se había hecho en el juicio, pero además el juez podía tener en cuenta todo aquello que se había visto en la instrucción. El 280 le abría la puerta al juez para emitir sentencia después del juicio oral con lo que se había hecho en el juicio y además con todo lo que había sido materia de investigación. Entonces, eso
es una muestra. El código del 40 era un código en el que esos principios como el de permanencia de la prueba todavía se seguían manejando. Y no era un modelo tan inquisitivo y tan acusatorio. Entonces, hoy día sí tenemos un modelo francamente acusatorio. El Código Procesal Penal del 2004 nos trae un modelo francamente acusatorio. ¿Qué quiere decir francamente acusatorio? Que por lo menos usa el método acusatorio. El método que utiliza el modelo acusatorio es un método falsacionista, es un método tautológico, el inquisitivo. El modelo acusatorio tiene un método falsacionista, no tautológico. Tautológico es el método inquisitivo. Y además, el modelo acusatorio se basa en un modelo que recoge la dialéctica como forma de encontrar la verdad. Cuando tenemos un modelo acusatorio, tenemos una característica fundamental del modelo acusatorio, es que tiene que haber división de roles o división de funciones. Una característica esencial del modelo acusatorio es la división de roles o funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una persona que investiga, otra persona, otro sujeto procesal, para ser exactos en las palabras, otro sujeto procesal que contradice la investigación, y un juez, que es un sujeto procesal tercero e imparcial, emite sentencia. La idea de un modelo acusatorio es que ese que sentencia no investigue. Es que ese que sentencia no investigue. Esa es la esencia del modelo acusatorio. Una división de roles, una división de funciones, de manera tal que ese que investiga no sea el que sentencia. El que sentencia no puede ser el que ha investigado. Porque si el que investiga es el que sentencia, estaríamos ante una figura de un juez y parte. O sea, eres juez y parte. Porque además de investigar, sentencias. Y eso hoy día está absolutamente descartado en el modelo acusatorio. Porque claramente está nuestro Código Procesal Penal adscrito al modelo acusatorio desde que propone una división de funciones. A un sujeto procesal llamado fiscal, Ministerio Público, le confiere toda la dirección de la etapa de investigación. ¿Para qué? Para que sea el director de la investigación y tenga el apoyo de la policía. Y con la policía apoyando, el fiscal dirige toda la investigación. Y luego de eso, si es que encuentra elementos de delito y elementos de vinculación con alguna persona con el delito, acusará. Y si acusa, habrá un juicio. Y luego del juicio, con el método dialéctico, esa tesis del fiscal será supuesta a contradicción por parte de la defensa y habrá esa lucha de contrarios. Tesis de la fiscalía versus antítesis de la defensa. Y esa contradicción, esa lucha de contrarios, va a hacer surgir una síntesis por el juez, que va a ser la sentencia. Entonces, si ustedes me dicen que yo aterrice en eso, aun cuando tengo personas que van a discrepar mucho con este tema conmigo, yo sí creo que este modelo acusatorio es una forma más seria de llegar a la verdad. Hay una discusión muy fuerte sobre si el modelo acusatorio busca la verdad o es simplemente un sistema de garantías, ¿cierto? Hay una discusión muy fuerte respecto a si el modelo acusatorio solamente es un modelo que garantiza que previamente a emitirse sentencia, se dé al procesado la posibilidad de un proceso justo, un proceso oral, público, contradictorio. Entonces, hay quienes dicen que el proceso penal es eso, un simplemente sistema de garantías. Sistema de garantías para el procesado, previas a que el juez emita sentencia. Quien sigue esa posición, lo que arguye, quien sigue esa posición, lo que argumenta es que el modelo acusatorio, el procesal penal, el nuevo Código Procesal Penal, nos trae un modelo que se basa en que previamente a que una persona someta al control penal y se vaya a una pena, o sea, se le aplique una pena a una persona, previamente a eso, a esa persona se le dé una garantía que es el proceso penal. Entonces, en términos muy simples, hay quienes dicen que el proceso penal es eso, una garantía
¿De qué? Una garantía de que una persona, antes de ser encerrada en una jaula, metida en un penal, cuando se le aplica una pena privativa de libertad, en el peor de los casos, u otra pena, si es que no es privativa de libertad la que se le aplica, previo a eso, previo a ese control punitivo del Estado, previo a ese control penal, que es el más riguroso de todos, que es el que es más, digamos, lesivo en cuanto a la dignidad del ser humano, porque yo creo que se afecta seriamente la dignidad del ser humano, se afecta seriamente sus derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad, cuando a un ser humano se le ingresa a un penal, cuando a un ser humano se le mete a un penal. Entonces, ¿qué sostiene esta parte importante de la doctrina? Que el proceso penal no es sino la garantía que tiene el procesado de que antes de que se le aplique un control penal, antes de que se le incluya una pena, antes de que se le ingrese a un establecimiento penal, se le dé la oportunidad de ser materia de un procesamiento con todas las garantías: oralidad, publicidad, contradicción, participación en todas las etapas previas al proceso e inmediación por parte del juez. Y previo al cumplimiento de esas garantías, recién se le puede emitir sentencia y se le puede enviar a un penal. Entonces, esto es concebido como un sistema de garantías, el proceso penal, por algunos sistemas, por ejemplo, el sistema del common law. El sistema del common law es claro en entender que el proceso penal es una garantía. Y el proceso penal es una garantía previa a una pena. El proceso penal del common law es eso con claridad, una garantía. ¿De acuerdo? Entonces, no me vayan a malinterpretar y no vayan a decir Almanza en su primera sesión en el diplomado del nuevo modelo procesal penal. Almanza ha dicho que el proceso penal no es una garantía. Yo estoy diciendo que algunos modelos, como el modelo de los países adscritos al common law, el modelo de Estados Unidos, el modelo de Inglaterra, el modelo colombiano, el modelo chileno, que son más alineados al modelo common law, más alineados al modelo USAID, esos modelos la tienen clara. ¿En qué sentido? En que en el proceso penal de lo que se trata es de un sistema de garantías previo a una imposición de una pena. El requisito para que te manden a un penal es que te hagan un proceso penal. El requisito es que en ese proceso penal, con una lucha adversarial, con un ejercicio adversarial, con igualdad de armas entre fiscalía y defensa, ¿cierto? El juez que es un contador de goles, el juez que es un tercero imparcial, que es un contador de goles, ese juez te aplique una pena. Eso es lo que consideran que es el proceso penal. Modelos como el modelo, ya les he dicho, de Chile, de Colombia, de países adscritos al sistema impuesto por Estados Unidos, que es el common law. Nosotros, en el Perú, desde mi punto de vista, desde mi opinión, no es lo único que buscamos cuando hacemos el proceso penal. Está bien, buscamos ese sistema de garantías. Es obvio que en el Perú el proceso penal también es eso, ese sistema de garantías. Pero nosotros tenemos un plus. ¿Y cuál es ese plus? ¿Cuál es el plus que diferencia nuestro modelo con el modelo de esos países del common law? ¿Cuál es nuestro plus? Nuestro plus es que en el Perú nos alineamos al sistema eurocontinental. ¿En qué medida? En la medida en que nuestro proceso penal, además de ser un sistema de garantías, además de ser un sistema protector del procesado previo a una pena, ¿cierto? Nuestro modelo también es un modelo que busca la verdad. Nuestro modelo busca la verdad. Eso creo que es un punto de partida bastante importante para que todos ustedes tengan claro cuál es el planteamiento que desde el primer día yo estoy dando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo bueno de estos eventos, lo bueno de estos diplomados, es que van a invitar a varios ponentes, que ya he visto quiénes van a estar, que tienen distintas posiciones. Entonces, varios de los docentes que ustedes van a tener en este evento, les van a decir seguramente que el proceso penal es un escenario donde no se busca sino la verdad procesal, producto de la igualdad de armas y la lucha de contrarios, producto de un tema adversarial, y que el juez es un controlador de goles, que el juez es un árbitro,
que no se mete en la discusión entre la Fiscalía y la defensa. Estoy seguro que muchos ponentes les van a decir eso, que el proceso penal acusatorio es un modelo de división de funciones en el cual el juez es un tercero imparcial que no interviene, que no se inmiscuye, que no entra, ¿cierto?, en la discusión de las partes. La Fiscalía hace su trabajo, la defensa hace el suyo, ambos discuten en el juicio y el juez resuelve quién de los dos tiene la razón. Algo así como un partido de fútbol, en el cual el árbitro no interviene a favor de ningún equipo, sino simplemente dispone quién de los dos metió más goles. Entonces, ese modelo de un juez contador de goles, muchos de los docentes que van a atender les van a decir que es el modelo que está vigente en el Perú. ¿De acuerdo? Donde ese juez no debe intervenir, donde ese juez lo que debe hacer es controlar garantías. Ese juez debe controlar garantías en investigación preparatoria, debe en el juicio verificar que el ejercicio sea adversarial, que haya igualdad de armas y que sencillamente se haga un proceso con esas condiciones. Particularmente, yo no considero que eso sea así. Yo sí creo que el juez tiene en nuestro modelo, en modelos como el nuestro, una participación activa, una participación bastante importante, que no es simplemente limitarse a contar goles. Nuestro juez en el Perú, además de verificar una lucha adversarial, además de verificar una dialéctica, si se quiere emplear ese término dentro del proceso, yo considero, y yo sí creo y sostengo, que ese juez en el Perú lo que debe buscar es la verdad. Y para buscar la verdad, a veces tiene que intervenir diciéndole al fiscal, oiga fiscal, previo a resolver la incidencia, déjame la carpeta y con la carpeta yo voy a sentenciar. O como diría José Neira en una célebre audiencia, Pepe Neira, juez supremo, en una célebre audiencia donde discutió con Alcides Chinchay, que era el fiscal, y le dijo algunas cosas, y el fiscal le dijo que no tenía claro el tema sobre algunas preguntas y respuestas que se hacían, y el juez José Neira le dijo, ya nosotros veremos de dónde sacamos la información. Obviamente, si ese video nosotros lo ponemos en algún país del sistema acusatorio adversarial, del common law, ese razonamiento no va a ser aceptado por ellos. Ellos van a decir, ¿cómo que el juez va a decir, ya yo veré de dónde saco la información? ¿Cómo que el juez va a decir, ya veré yo de dónde consigo la información? En esos países, si el fiscal no le trajo la información a la audiencia, el juez resuelve con lo que hay. Y si no le da la razón, no se la da. ¿Cierto? Pero cuando el juez José Neira Flores ese día le dijo al fiscal, si usted no tiene claro cuáles son los elementos y no me está haciendo en este momento saber lo que yo quiero saber, ya yo veré de dónde consigo la información. Eso fue lo que le dijo, ¿cierto? Y todos lo miramos. Ya yo veré de dónde consigo la información. Y nosotros veremos de dónde la sacamos. Y dicho y hecho, buscaron de dónde la sacaron y resolvieron. Eso es algo que hace un juez en el Perú y le está permitido por las normas. Es más, incluso en el Perú, el juez le puede decir al abogado que le planteó la tutela de derechos o al fiscal que le pidió una prisión preventiva o al abogado que le planteó una excepción, el juez le puede decir, mira, justiciable, mira, defensa, mira, fiscalía, yo voy a sentenciar. Yo voy a sentenciar. O yo voy a resolver tu pedido, para ser más exactos en los términos que estoy empleando. Yo voy a resolver tu pedido. No te entendí nada de lo que has argumentado en la audiencia. La verdad, no te entendí nada. Pero lo voy a resolver. Así que, fiscal, déjame la carpeta y con la carpeta yo voy a resolver. Entonces, eso está permitido en el código. Hay normas expresas en nuestro código que dicen eso. Que está permitido que el juez le deje al fiscal entregarle su carpeta. ¿Para qué? Para que el juez resuelva con la carpeta. Doctor Almanza, ¿y eso significa que puede resolver con algo que no se dijo en la audiencia de prisión preventiva y puede resolver con algo que no se dijo en la audiencia de tutela de derechos y puede resolver con algo que no se dijo en la audiencia de control de plazos? Sí, pero que esté en la carpeta. Así puede hacerlo el juez porque el código se lo permite. Eso solo
es automáticamente, para mí, una razón suficiente como para entender que en el Perú no tenemos un modelo adversarial. Porque si tuviéramos un modelo adversarial, jamás el juez podría resolver con la carpeta fiscal y decirle al fiscal, déjame tu carpeta porque no te entendí nada de lo que has alegado en la audiencia y con tu carpeta voy a resolver. Eso solo, para mí, descarta la posibilidad de que estemos en un sistema adversarial. Pero yo les he pedido que pongan sus cámaras por una razón. A mí me encanta que todos estén con sus cámaras prendidas porque cuando yo les veo las caras, me doy cuenta cómo está impactando lo que voy diciendo. Entonces, estoy mirando gestos de varios de ustedes de sorpresa, de cómo es que Almanza está diciendo algo bien contrario a todo lo que me han dicho mis capacitadores a lo largo de mi vida. Este es el 20º curso de Almanza que yo vengo del nuevo código, me dirán ustedes. Este es el curso número 20 que yo sigo del nuevo código, me dirán ustedes. Y en todos los cursos me han dicho que el juez no interviene. Usted es el primero que me dice que el juez interviene, ¿cierto? Y como sigo viendo caras de incredulidad, les voy a leer el código. Aquí está, ¿ven? ¿Ven acá que tengo? El código, ¿verdad? Ahí está el código. Y se los voy a leer. Les voy a poner artículos que ustedes van a poder verificar. Miren, por ejemplo, articulitos así, sueltos, para que se den cuenta que lo que estoy diciendo tiene algún sentido. Por ejemplo, el artículo 385, a ver, es el que se me viene a la mente en este momento. A ver, 385. ¿De qué me habla el artículo 385? El artículo 385 del Código Procesal Penal me habla de la prueba de oficio. Y miren, lo voy a leer, y lo voy a leer para que no queden palabras que el Código dice que yo me he comido o al revés. Dice, artículo 385, inciso segundo, dice, el juez excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Más claro ni el agua. ¿Qué me dice la norma? Que vencido el debate, terminado el debate, el juez de oficio o a pedido de parte puede ordenar, clarísimo, realización de actuación de nuevos medios probatorios. ¿Para qué? Para establecer la verdad. Esta norma es imposible encontrarla en un código colombiano, en un código argentino, en un código chileno, en un código costarricense, en un código de algún país de influencia del common law. ¿Por qué? Porque esto es absurdo, porque esto, según ellos, rompería el modelo adversarial, porque el juez estaría metiendo a subsidiar a una de las partes, porque esa prueba de oficio que el juez va a traer al proceso, o va a favorecer a la fiscalía, o va a favorecer a la defensa. Y eso es imposible que se haga en un modelo adversarial. Sin embargo, en un modelo acusatorio, el juez tiene que intervenir. ¿Y por qué tiene que intervenir? Por algo que parece que nos hemos olvidado. Un proceso penal es un escenario de búsqueda de justicia. Un proceso penal es un escenario de búsqueda de verdad. Un escenario con esos ingredientes. No es un conteo de goles. No es que el juez diga, defensa, tu problema si tu abogado es malo, que te manden con cadena perpetua. Ese es para que a la siguiente traigas un buen abogado. O a la fiscalía les diga, tu problema pues, por no saber hacer una teoría del caso, tu problema por haber acusado mal, tu problema por haberte comido esa prueba. Así que, qué pena pues que este asesino en serie sea liberado. Qué pena que este funcionario que ha sustraído del Estado millones sea liberado. Qué pena. Lo cierto es que así es, pero yo no puedo subsidiar a la fiscalía. Este es un modelo adversarial. Yo he escuchado decir eso 1 y 1000 veces en el Perú. Entonces, yo le estoy demostrando con la ley en la mano, con el código, que eso en el Perú es distinto. Que en el Perú eso es diferente. Que en el Perú el proceso, además de ser un sistema de garantías, el proceso, además de ser un previo
a una condena, un previo a una pena que está dotado de garantías de defensa, de contradicción, de publicidad. Además de eso, es un escenario de búsqueda de la verdad. Un escenario de búsqueda de la verdad que justifica actuación probatoria del juez de oficio, que justifica que el juez busque su información también, ¿para qué? Para que el proceso penal cumpla su finalidad. ¿Y cuál es su finalidad? La finalidad del proceso penal es la justicia. La finalidad del proceso penal es la verdad. Conceptos que de un tiempo a esta parte se han cuestionado mucho. Alguien me dice por ahí en el chat, ya han empezado a escribir y me alegra, ya han despertado, me dicen, el mundo ideal. Podría ser, me preguntan por ahí, la verdad. Otro me dice algo más bonito todavía, me dice la verdad procesal. Doctores, a ver, la verdad es una. Yo no conozco varios tipos de verdad, la verdad es una. ¿Qué es la verdad? Creo que en filosofía, y no me van a dejar mentir los que acá saben filosofía, como mi buen amigo Angelo Panca, que lo vi por ahí, no me van a dejar mentir, en filosofía, Aristóteles hablaba de la verdad, ¿y qué decía? La verdad es la correspondencia entre lo que se dice, entre el hecho y la realidad, algo así, ¿cierto? Verdad como correspondencia. Cuando algo se dice y eso que se dice corresponde con la realidad, eso es verdad. Y cuando algo que se dice no corresponde con la realidad, eso es falso. ¿Verdad? Aristotélica, ¿cierto? Ese concepto es un concepto que yo creo que está vigente, aun cuando hoy día han salido muchos coherentistas al decir que la verdad, básicamente, más que correspondencia, es coherencia, ¿cierto? Es logicidad, porque la verdad es inalcanzable. Sí, pues, pero si estamos hablando de coherencia y estamos hablando de logicidad, ya no estamos hablando de verdad, sino de eso, de coherencia y logicidad, ya no de verdad. La verdad es una, y la verdad es la correspondencia entre lo que se dice con la realidad. Y esa verdad es lo que tenemos que buscar en el proceso penal, la verdad, la correspondencia entre lo que se afirma con la realidad. Ahora, ¿alcanzaremos esa verdad? Esa es otra pregunta. ¿Alcanzaremos esa verdad? ¿El ser humano es capaz de encontrar esa verdad? Ese es otro tema. Esa es otra discusión. Porque hasta donde los seres humanos conocemos nuestras limitaciones, la realidad para nosotros es inalcanzable. Entonces, la verdad real, la verdad histórica, la verdad material, que es la correspondencia con la realidad, no creo que la lleguemos a alcanzar como seres humanos, pero es nuestra aspiración, es a donde apuntamos, es lo que quisiéramos. La verdad real, la realidad, es lo que quisiéramos. Sin embargo, con lo que nos conformamos es, de acuerdo con nuestras limitaciones, con la verdad procesal, con la verdad hasta la que podemos llegar los seres humanos. O es la verdad procesal, la verdad que los argentinos le llaman la verdad jurídicamente objetiva, otros le dicen la verdad formal, otros le dicen la verdad litigada. Es con lo que nos conformamos, pero no es lo que aspiramos en el proceso penal. En el proceso penal aspiramos la realidad, aspiramos la verdad real, buscamos la verdad histórica o material. Esa es la que buscamos en el proceso penal. ¿Pero con qué nos conformamos? Con lo que podemos encontrar. ¿Y eso cómo se llama? Verdad procesal. La verdad procesal es la verdad hasta donde el ser humano puede llegar. Y esa verdad tiene un grado de conocimiento. ¿Y cuál es el grado de conocimiento de esta nuestra verdad en el Perú? Nuestro grado de conocimiento, ¿cuál es? Nuestro grado de conocimiento es certeza. ¿Qué es certeza? La verdad, más allá de toda duda, razonable. La certeza es hasta donde podemos llegar nosotros. La convicción, para ser exactos en el término, más allá de toda duda razonable. Esa es la certeza. Cuando tenemos convicción más allá de todo razonable, hemos alcanzado la certeza. Entonces, ¿qué será? La verdad, la convicción más allá de toda duda razonable. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto era importante que yo diga al comienzo, porque a partir de ahí todo se va a entender en el proceso penal. Porque si no entiendes esto básico que acabo de explicar en estos primeros minutos, si esto no está claro en los participantes, en los que aplican el nuevo modelo procesal penal, ya sea como fiscales, abogados o jueces, podríamos entender mal. Y podríamos entender que el proceso es un ejercicio únicamente adversarial en la que tenemos un juez que se limita a contar goles. Es un ejercicio sumamente adversarial que tenemos un juez que debe verificar quién de los dos anotó más puntos y declararlo a él ganador. Y eso creo yo que no es
el fin del proceso, sino el fin del proceso es la verdad. Por ahí me dicen, pero ¿quién sustenta todo lo que usted dice? Ya, o sea, ¿quién avala lo que yo digo? Nadie, pues. Nadie. Nadie. No, mentira, estoy bromeando, sí. Yo les voy a decir de quién tomo muchas de las cosas que digo. Muchas de las cosas que digo yo la tomo de uno de los procesalistas que más admiro, que es, creo que una persona que todavía está viva y podemos seguir aprovechando sus conocimientos en materia probatoria, que es el profesor Tarufo, Michele Tarufo. El profesor italiano Michele Tarufo es el que, creo yo, es el más versado en temas de prueba, es el más versado en temas de proceso penal contemporáneo. Y Tarufo es bastante duro, es bastante radical cuando critica los modelos adversariales. Tarufo dice, el modelo adversarial de conteo de goles, el modelo adversarial de conteo de goles, ese modelo adversarial donde gana el que litiga mejor, donde gana el que juega mejor, el que arma una mejor estrategia, ¿cierto? Hoy día se ha puesto de moda eso. Litigacionólogos por doquier. Hoy día veo litigacionólogos por doquier que enseñan litigación oral, técnicas del contraexamen, mandan a recitar a sus alumnos, parecen todos templos Shaolin de la litigación oral. Y yo hoy día, cuando miro eso, en serio, me decepciono tanto. O sea, ¿quién les ha hecho creer que en el Perú litigamos de manera teatral? ¿Quién les ha hecho creer que en el Perú nuestra litigación es histriónica? Y nuestra litigación es siquiera parecida por asomo a la litigación gringa. ¿Quién les ha hecho creer eso? Eso es terrible. Pero se está vendiendo eso, se está vendiendo humo, se está vendiendo cebo de culebra. Perdonen la expresión. Perdonen la expresión. Pero vamos. Las técnicas de litigación oral, yo las conozco bien, me refiero a las técnicas americanas de litigación oral, las técnicas estadounidenses de litigación oral, yo las conozco muy bien. ¿Y por qué tengo autoridad para hablar de esto? Porque no se puede refutar lo que no se conoce o domina, y yo las conozco bien porque he seguido varios cursos viajando a Estados Unidos, no uno, varios. Así que esas técnicas de looping, multilooping, esas técnicas de alegatos de apertura, de alegatos de clausura, de cierre climático, de interrogatorio a expertos, de los tipos de contraexamen distintos, esas técnicas las conozco. Sin embargo, algo les voy a decir que no les va a agradar. Esas son técnicas pensadas, ¿saben en quién? Esas son técnicas pensadas en un jurado. Son técnicas pensadas en un juez también, pero que no va a motivar, que no va a dar razones cuando decida. Porque hay algo que no se han puesto a pensar. Cuando se emite una sentencia en Estados Unidos y la emite el jurado no motiva. El jurado, ¿qué te dice? ¿Culpable o no culpable? ¿Culpable o inocente? Y cuando tú le preguntas por qué, al jurado, te dice, esas razones nos las guardamos los jurados para nosotras. ¿Cómo se llama eso? Íntima convicción. Doctor Almanza, pero cuando en Estados Unidos hay juicio, no por jurado, sino juicio ante el juez tampoco motiva. El juez te dice, ¿culpable o inocente? Y tú cuando le preguntas al juez, ¿por qué? ¿Por qué juez? ¿Por qué culpable? ¿Por qué inocente? El juez te dice, porque sí. ¿Entienden? Con lo cual, en Estados Unidos, el jurado y los jueces resuelven de acuerdo con su íntima convicción. Por lo tanto, sus razones se las guardan para ellos. Así que, ¿cuál es el trabajo del abogado en esos modelos? Convencer. ¿Para qué? Para que el juez decida con su corazón. Para que el jurado decida con su corazón. Culpable o inocente. Por lo tanto, la litigación es histriónica. En el Perú, esa litigación no me sirve. ¿Por qué? Porque en el Perú los jueces deciden, tal vez sí con el corazón, pero sobre todo con la razón. ¿Y por qué con la razón? Porque tienen que motivar su decisión. Porque me tienen que justificar, me tienen que fundamentar su decisión, me tienen que poner las razones en blanco y negro. Porque en el Perú se pueden impugnar sentencias, y esas sentencias se tienen que valorar arriba, en las instancias superiores, con la motivación. Conclusión,
Doctores, ¿es lo mismo litigar con un juez que va a motivar que con un juez que no va a motivar? ¿Es lo mismo litigar con un jurado que con alguien que va a motivar su decisión? Entonces, los graciosos de la litigación no me sirven para litigar en el Perú. Los espectaculares de la litigación no me sirven para litigar en el Perú. En el Perú, ¿qué necesito? Una litigación distinta en cuanto a su planteamiento. ¿Y cómo es una litigación distinta en cuanto a su planteamiento? Es una litigación que se basa, y lo voy a decir así, es una litigación que se basa en darle razones al juez para que las ponga en su sentencia. Darle razones al juez para que sobre la base de esas razones motive y fundamente. ¿De acuerdo? Con lo cual ese juez en el Perú va a decidir ¿con qué? ¿Con su corazón o con la razón? Va a decidir con la razón, porque va a tener que dar razones de su decisión, a diferencia de un juez que no motiva. Y yo pregunto, ¿cuándo te equivocas más en tu vida? ¿Cuando decides con el corazón o cuando decides con la razón? ¿Qué opinan? Claro, claro. Decides, te equivocas más cuando decides con el corazón, sin duda. Imagínate tú con todas las parejas que has tenido. ¿Por qué te has equivocado? ¿Por qué has decidido con la razón o con el corazón? Con el corazón. Si hubieras decidido en temas de pareja con la razón, serías feliz. Pero ¿por qué a veces sufres? Porque decides con el corazón. Por eso cuando mi hermana me dijo que se quería casar y me preguntó mi opinión sobre su pareja, su novio, y me dijo, hermanito, ¿me caso o no me caso? Me ha pedido matrimonio. Yo le dije, ¿cómo quieres decidir? ¿Con el corazón o con la razón? Ella me dijo, con el corazón. Entonces le dije, entonces, ¿para qué me haces perder el tiempo? No me preguntes si vas a decidir con el corazón. Pregúntame si es que vas a decidir con la razón. Entonces yo le dije, entonces, y ella me dijo, ya está bien, Francito, está bien, hermanito, voy a decidir con la razón. Entonces le di algunos tips. Le dije, mira, primero, manda un par de peritos para que analicen el patrimonio de su familia y de él y sus negocios, a ver cómo tiene su solvencia económica. 2, mándale un par de médicos genetistas para que analicen su tronco familiar, todas las enfermedades congénitas que su familia tiene, porque las enfermedades son hereditarias. Así que todas las taras de su familia van a heredar sus hijos. Así que, tu médico genetista. ¿Qué más? Convive con él unos días. ¿Sí? Sí, para que sepas cómo es. Entonces, nunca más me pidió consejos hasta el día de hoy. ¿Cierto? Pero eso es decidir con qué. ¿Con el corazón o con la razón? Con la razón. Entonces, por eso les digo, en el modelo actual, el juez decide con la razón. Y para decidir con la razón, no es que me pareció culpable o inocente. O este tiene cara de culpable o de inocente. O me convenció lo que dijo el abogado, me llegó al bobo, casi lloro. No. El juez tiene que motivar. Entonces, cuando tú litigas en el Perú, ¿qué le tienes que dar a ese juez? Razones. Y las razones son jurídicas. Las razones son probatorias. Al juez le tengo que dar razones jurídicas, porque el juez tiene que fundamentar su decisión. Doctores, ¿cuál es la premisa mayor? La premisa mayor en un razonamiento jurídico. La premisa mayor en un razonamiento jurídico es la norma. La premisa menor es el hecho. Y la conclusión es la aplicación de la norma al hecho. ¿Es así o no? Si no se han dado cuenta, mis queridos colegas que me están escuchando, ustedes se van a ganar la vida haciendo eso. Razonamientos jurídicos. Y van a tener que elegir una norma entre tantas, y esta es la norma que elijo, van a decir. Y luego van a tener que acreditar un hecho al que le van a aplicar esa norma. ¿Cuál va a ser el resultado del razonamiento? La aplicación de la norma al hecho, ¿verdad? Su vida se van a pasar haciendo eso. Aparentemente esto es fácil, aparentemente esto es sencillo, y no es tan sencillo como creen, porque para elegir cuál es la norma, ¿qué tengo que saber? Para elegir cuál es la norma aplicable al caso que tengo que saber. Concurso de delitos. Concurso real, concurso ideal, delito continuado, delito masa. Tipos de concurso real,
heterogéneo, homogéneo. Tengo que manejar aplicación de la ley en el tiempo. Tengo que manejar muchísimos aspectos que tienen que ver con reglas para elegir concurso de leyes, ¿cierto? Ley general respecto a ley especial, ciertos principios de absorción, principios de consunción, principios de alternatividad, manejar eso. Tengo que entender muchísimo, tengo que tener mucho en el cerebro para seleccionar una norma que sea aplicable al caso concreto. Ese razonamiento no es tan fácil. Seleccionar la norma aplicable al caso concreto nomás no es tan fácil. Dos, para establecer el hecho, tengo que manejar prueba. Porque ese hecho tiene que estar probado. Y tengo que saber hacer inferencias probatorias. Saber trabajar con prueba directa, con prueba por indicios. Saber construir inferencias probatorias, eso tampoco es sencillo. Y ese producto, cuando yo litigo, le tengo que llevar al juez para que ese producto de lo plasme en su sentencia sea válida. Pero ¿qué pasa si me dedico en la sala de audiencias a saltar, a gritar, a llorar, a recitar? Mi cliente estará feliz, me va a dar un beso cuando termine la audiencia, me va a decir mi abogado sí que litiga. Pero cuando lo condenen, ¿qué me va a decir mi cliente? Todo era un show. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que tenemos un modelo distinto. Así que creo que la primera sesión en un diplomado como este es de aterrizaje, es de ubicaína, es de aterrizaje. Es para que todos vacíen su vaso y llenen un nuevo vaso, porque yo sé que vienen de haber recibido algunas ideas correctas y seguramente algunas ideas no tan correctas, pero cada uno sabe qué ideas son correctas y qué ideas no son tan correctas. Entonces yo por lo menos lo que digo, lo sustento. Y si yo les digo que en el Perú los jueces de la Corte Suprema nos dicen que no tenemos un modelo teoría del caso. Ustedes habrán escuchado, creo que uno de los máximos referentes en el Perú de la Corte Suprema peruana es el profesor César San Martín Castro. Y en N conferencias, el profesor César San Martín Castro dice que se enferma, dice que se fastidia, se mortifica cuando le hablan de teoría del caso. Y él repite siempre, ¿quién ha dicho que en el Perú se aplica el modelo de teoría del caso? Esos modelos adversariales no se aplican en el Perú, no son de recibo en el Perú. Y lo dice siempre, googleen, busquen en YouTube conferencias de San Martín y van a escuchar eso. ¿Cierto? Busquen San Martín y la teoría del caso y van a ver lo que piensa San Martín de esto. Ya les puse, otro referente en la Corte Suprema nuestra es el profesor José Neira Flores. Y el profesor José Neira Flores la tiene clara, ya les he dicho. El juez tiene que buscarse la verdad, así las partes en la audiencia no se la traigan. ¿Por qué? Porque su labor es administrar justicia. ¿De acuerdo? Doctor. Un modelo adversarial es un modelo basado en el arte del litigio. Un modelo basado en el arte del engaño, el arte del amague, el arte de la trampa. Doctor. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿quién es el que litiga mejor? El que tiene las mejores trampas. Por eso es que los litigantes gringos que te enseñan a hacer preguntas con truco, te enseñan técnicas de contraexamen que buscan hacer que repitas varias veces lo mismo para que el testigo te diga que sí a todo y de pronto le haces una pregunta relevante y él te va a contestar un sí sin darse ni cuenta, ¿cierto? O cuando preguntas repitas, hagas técnicas especiales, o cuando hagas técnicas avanzadas, lo que te enseñan es el arte de la trampa. Es como en el fútbol, un entrenador que te enseña a gambetear, o sea, a engañar o no. ¿Quién gana un partido? ¿El que es sincero con el arquero y le dice voy a patear allí y patea? ¿O el que lo engaña con el cuerpo y patea al otro lado? Eso es el fútbol, pues. ¿No han visto el fútbol? Cuando a un futbolista lo tocan, el tipo se avienta como que le hubieran pateado en la espalda y se retuerce de dolor, pero en realidad cuando se ve la cámara ni lo tocaron. Eso es el fútbol. Y eso no se puede trasladar a proceso penal. ¿Ven? Así que no es un... Litigar no es como un partido de fútbol. Doctor Fran, buenas noches. Lo saluda Sandro Susaníbar de Huancayo. Doctor, entonces, ¿dónde quedaría el tema del juez imparcial?
si va a suplir de repente algunas deficiencias, tanto de una defensa técnica o de fiscalía al momento de realizar el juicio oral. En todo caso, solamente nos quedaríamos con la primera etapa con el juez de investigación preparatoria. ¿Y quién le ha dicho a usted, mi querido doctor, que ese juez imparcial no puede hacer eso? ¿Qué quiere decir un juez imparcial? ¿Un juez imparcial es sinónimo de juez adversarial? ¿Cuál es su definición de juez imparcial? Me gustaría saberla antes de que continúe. Bueno, entendemos, mi querido doctor, que el fin del proceso penal es la búsqueda de la verdad. Pero si vamos a ir a un juicio, tanto Fiscalía como la defensa técnica van con sus argumentos, porque bueno, ya va quedando claro esto de esa errónea definición que se decía de su teoría del caso, a demostrarla al juez imparcial, al juez que no se encuentra contaminado. Ese es el juez que va a recibir las pruebas que ambas partes le van a suministrar para que pueda impartir justicia. Claro. A ver, mira, doctor. Entonces, si el juez, al momento, porque es por eso que la norma que usted al inicio de su ponencia la leyó el 385, inciso 2, manifiesta excepcionalmente, dice, el juez podrá incluir pruebas de oficio, excepcionalmente. Entonces, ese término, a criterio personal, doctor, y con mucho respeto, yo conozco su trayectoria como fiscal, como profesional, creo que se vería un poco afectado si el juez o el colegiado trata de suplir en demasía las falencias que alguna de las partes haya convocado. En el caso, por ejemplo, si un abogado no está ejerciendo bien la defensa técnica del inculpado, el juez lo que tiene que hacer es, bueno, advertirle, y eso está en la norma también, de advertirle al acusado o al investigado, decirle, oiga, ¿sabe qué? No le están haciendo una buena defensa técnica y por lo tanto, cambie usted de abogado, porque si no se estaría vulnerando el principio de una defensa eficaz. Y tanto así, de repente, no todos los fiscales hacen bien su trabajo. Entonces, si van con deficiencias y el juez interviene, no de esa manera excepcional, y trata de suplir alguna de las partes, a criterio, mi querido doctor, estaría infringiendo esa imparcialidad que la norma le faculta. Muy interesante lo que usted me acaba de decir, muy interesante. Y lo que acaba usted de decir le pone los ingredientes a este curso para que podamos discutir y conversar. Ahora me entiende por qué yo abro mis micrófonos. Lo único que no tolero cuando estoy en una ponencia es que me insulten, que me menten la madre, eso no. Pero todos los demás me lo pueden decir. Así que micrófono abierto. ¿Quién más quiere opinar? Doctor Fran Almanza, me saluda Ronnie Medrano. Adelante. Yo consideraba que la prueba de oficio, si bien le permite al juez requerir una actuación de un medio probatorio, pero debería requerirlo del debate propio de ambas partes. Yo lo considero que él no puede requerir una actuación de un medio probatorio de un hecho que no se ha debatido en el juicio, sino que sí lo puede realizar, pero con la finalidad de que él pueda aclarar y buscar la certeza. ¿Ya? A ver, ahora sí, con estas dos preguntas... ¿Quisiera dar una opinión? Pero vamos, primero las dos preguntas, si no nos vamos a diluir, y las dos preguntas no las voy a poder responder. Sobre lo que usted dijo, yo, por el contrario, sí estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, porque el juez lo que debe hacer es administrar justicia, ¿no? Esa es la labor del juez. Entonces, si bien es cierto, la norma dice que hay una excepcionalidad, pero esa excepcionalidad obviamente va a surgir del debate, pero lo que requiere el juez para administrar justicia es aporte probatorio en algunos casos,
va incluso a dictar que se realicen pruebas de oficio, que de repente en el momento no se hizo, de repente alguna diligencia, o de repente al momento del interrogatorio el acusado dio alguna información o la parte agraviada. Entonces, si el juez quiere administrar justicia, sin suplir a las partes, obviamente, va a dictar que se realicen medios o que se realicen alguna, de repente, prueba que se tenga que hacer, ¿no? O también puede existir que en la etapa de acusación estuvo con, de repente, un abogado de oficio, de repente el acusado quiere acreditar que no estuvo en ese sitio, tiene todas las pruebas, pero el plazo ya precluyó. Entonces, si el juez de juzgamiento ve que lo que él dice y que tiene sustento, lo tendría que admitir para poder administrar justicia, obviamente pues va a utilizar esta excepcionalidad para que pueda justamente alcanzar esa verdad del proceso, ¿no? Yo considero, bueno, sí estoy Muchas de acuerdo. gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, yo voy a responderles un poco lo que me han dicho, porque es importante que escuchen también mi punto de vista. ¿De acuerdo? Es importante que yo lo explique bien. Porque esta sesión, ¿de qué se trata? Esta sesión se trata del principio acusatorio. Estamos hablando del principio acusatorio en este momento. Muy bien. Entonces, dentro del principio acusatorio, ¿la idea cuál es? El principio acusatorio tiene varias vertientes, varios entendimientos, pero hay algo en que todos están de acuerdo. Los más críticos están de acuerdo en una cosa. Ma, estoy ocupado, tengo una clase, ¿qué pasó? Apague su micrófono, doctor. Ya. Todos estamos de acuerdo en una cosa. Todos estamos de acuerdo en que el principio acusatorio implica una situación. Y la situación que implica el principio acusatorio es que para que haya una condena, se tiene que hacer una acusación. No hay proceso sin acusación. Primera característica del modelo acusatorio. Tiene que haber una acusación para que haya un proceso. En eso están de acuerdo todos. Segunda característica de un modelo acusatorio. El mismo que acusa, el mismo que investiga, no puede ser el que sentencia. Característica del modelo acusatorio. El mismo que investiga no puede ser el que sentencia. ¿Cierto? Listo. Hasta ahí. Hasta ahí. Esto es donde hay consenso en el modelo acusatorio. Modelo acusatorio, división de funciones. Uno investiga y otro sentencia. Modelo acusatorio. El mismo que investiga no puede ser el que sentencia. Modelo acusatorio, para que haya juicio, se requiere acusación. Ya. Adornos que le ponen al modelo acusatorio. Adornos que le ponen. Tiene que ser oral, tiene que ser público, tiene que ser contradictorio, tiene que haber ministerio público. No necesariamente. No necesariamente, porque podemos eventualmente sacrificar oralidad. Nosotros tenemos un modelo que es absolutamente escrito en la etapa de investigación. La investigación preparatoria es absolutamente escrita. Toda la preliminar es escrita. Toda la preliminar son actas. Cualquiera que ha hecho sus prácticas, acá veo muchos chicos jóvenes, cualquiera que ha hecho sus prácticas en la fiscalía sabe una cosa, que todo lo que se ha hecho a nivel de investigación es escrito. Las declaraciones se transcriben en actas. Los videos se visualizan y se transcriben. Todo es escrito en investigación. Lo único oral en una investigación, ¿qué cosa es? Las audiencias donde se hacen pedidos al juez. Eso es oral. Sin embargo, oral entre comillas. ¿Por qué? Porque no se resuelve con lo que se dijo en audiencia, sino con la carpeta. Oral entre comillas. Porque el juez le pide al fiscal su carpeta y con eso sentencia, perdón, y con eso dicta el auto que corresponda. Entonces, ¿dónde está la realidad? Así que, vamos. Veamos el código. Todo lo que le estoy diciendo está en el código. Cómo son las actas, cómo se materializan las declaraciones, todo lo que se hace en la investigación es escrito. Así que el principio de la oralidad es entre comillas en la investigación. La oralidad tiene más fuerza en el juzgamiento, pero en la investigación la oralidad casi es inexistente, porque la oralidad en este país es escrita. Principio de escrituralidad. ¿Y dónde es la cumbre de la escrituralidad? Que habiendo audiencias orales, igual el juez puede resolver con la carpeta. Entonces ahí sí, apagamos la luz y nos vamos a nuestra casa respecto de oralidad en investigación. Porque oralidad en investigación es entre comillas. Vamos. Cuando pasamos al juicio,
¿Cuál es la garantía de un modelo acusatorio en el juicio? Que ese juez que estuvo en la etapa investigatoria, ese juez que estuvo en la etapa de investigación, dictando prisiones preventivas, ordenando investigaciones suplementarias, porque a veces el juez puede ordenar investigación suplementaria, y la Corte Suprema ya ha dicho que la investigación suplementaria incluso la puede ordenar de oficio, sin que nadie se la pida, en etapa intermedia. O sea, ya se puede hoy día un juez decirle al fiscal, haz una investigación suplementaria con estos actos de investigación que se me ocurren a mí como juez. Y eso ya la Suprema ha dicho en el acuerdo plenario reciente que eso es válido. O sea, el juez puede hacer actos de investigación en la etapa de investigación. Puede decirle al fiscal que los haga. ¿Cuándo? En la etapa intermedia. Y mandarle a ampliar su investigación haciendo una investigación suplementaria. Eso ya está claro que el juez de investigación preparatoria lo puede hacer. ¿Eso afecta al modelo acusatorio? No. ¿Por qué? Porque ese juez es el juez de la investigación preparatoria. Ese juez no es el que va a sentenciar. ¿De acuerdo? El juez que va a sentenciar es otro. ¿Cuál? El juez de juzgamiento. Por lo tanto, el que adelantó criterio, el que dirigió esas investigaciones suplementarias, porque las dirigió, porque las dispuso. Y las dirigió porque dijo cuáles eran los actos de investigación. Entonces ese juez no es el que va a sentenciar. Así que el modelo acusatorio sigue intacto. Es más, España tiene un modelo acusatorio. Y en España, el director de la investigación es el juez. Pero es modelo acusatorio porque ese juez que dirige la investigación no es el juez que hace el juicio oral y sentencia. Por eso es modelo acusatorio. ¿Me entienden? Así que no nos confundamos. Dos. Cuando ese juez en el juicio, en el juzgamiento, ordena prueba de oficio, ¿en qué momento ordena prueba de oficio? ¿Por qué ordenar prueba de oficio no afecta su imparcialidad? Porque solo ordena prueba de oficio concluido el debate probatorio. La fiscalía tuvo su tesis, la defensa tuvo su tesis. Lucharon, discutieron, hubo contradictorio, y luego de eso, el juez tiene que sentenciar. Pero oh maravilla, el juez va a sentenciar, pero no la tiene clara, faltó. Hay cosas que faltaron para la fiscalía, y hay cosas que faltaron para la defensa. ¿Cierto? Hay cosas que faltaron para una u otra de las partes. Entonces, ¿qué hace el juez en ese contexto? ¿Qué hace el juez en ese escenario? Lo que hace el juez en ese escenario es ordena prueba de oficio y no afecta su imparcialidad, porque lo está haciendo después del debate probatorio. ¿Dónde sí sería terrible y sí afectaría la imparcialidad y se traería abajo el modelo acusatorio como modelo? Cuando de saque tenga su teoría del caso y ofrezca pruebas de oficio el juez al inicio del juicio. Ahí sí apagamos la luz y nos vamos, pues, porque ya no hay nada que hacer. Ahí sí, yo también como fiscal me paro y me voy, pues. ¿Por qué? Porque antes de que empiece el debate probatorio, el juez ya tendría pruebas de oficio, con lo cual me demuestra que tiene su propia teoría del caso o no. Entonces me paro y me largo. ¿Qué voy a hacer en ese juicio? Si el juez ya tiene una teoría del caso. Pero lo que sí está permitido es hacer ese ejercicio después del debate probatorio. Es lo que permite el 385.2. Termina el debate probatorio y la verdad es que hay una partida de nacimiento que hubiera sido importante traer que favorece a la defensa. Porque con esa partida de nacimiento de repente se verifica que la menor agraviada no tenía 13 años en el momento de los hechos, sino 14, con lo cual no sería violación. Entonces, ¿qué hace ese juez? ¿El abogado se le pasó? Pregunto, ¿a veces todos los que son buenos abogados defienden casos o hay abogados a los que se le pasan cosas? Se le pasaron cosas. Entonces luego el debate probatorio, ¿qué hace ese juez? Ese juez dice, sí, pues acá va a terminar yendo un inocente a la cárcel. Entonces, como va a terminar yendo un inocente a la cárcel, de oficio voy a traer yo esa partida de nacimiento que falta. O de oficio voy a traer yo esos documentos que prueban que en realidad no fue una estafa, sino hubo un contrato que lo quieren acá penalizar. ¿Me siguen? O de oficio voy a dar un peritaje porque no me ha quedado claro esto. ¿Por qué? Porque tampoco me voy a yo como juez permitirme sentenciar cuando esto está incompleto. Pero eso es al terminar el debate probatorio. Y de manera excepcional, no es la regla. El código dice excepcional y he leído el artículo, dice excepcional, pero esa posibilidad existe. Pregunto, ¿en el Perú qué ocurre? Esa excepcionalidad no la he visto. Esa excepcionalidad no se da. Esa excepcionalidad se ha eliminado.
¿Por qué? Porque nadie la quiere hacer. Y si hoy día yo lo estoy tocando en este diplomado, y si hoy día yo estoy siendo enfático en este diplomado, ¿es por qué? Porque me duele mi país. Y me duele que jueces, de un tiempo a esta parte, teniendo estas normas, no la quieren aplicar. ¿Por qué? Porque me dicen que con eso rompen su imparcialidad. Yo le estoy diciendo, no te estoy pidiendo que hagas eso al comienzo. Pero en Estados Unidos no es así, me alegaron el otro día. Y yo pregunto, en Estados Unidos no es así. Claro que no es así en Estados Unidos, pero compárate pues con Estados Unidos. Miren mi ropita que tengo puesta hoy día, una casaquita y una camisa. ¿Cierto? ¿Saben qué? Toda mi ropita que me pongo viene del sastre, porque me la compro en la tienda y me la mando a ajustar a mi medida. ¿Y saben por qué? Porque casi nunca la ropita que me la compro me queda como le queda al maniquí en la tienda. Porque cuando veo la camisa en la tienda con el maniquí es una maravilla. Cuando me la pongo, ¿y cuál es el gran problema? ¿Mi cuerpo y el del maniquí tienen alguna diferencia o no? Por lo tanto, la prenda no me queda como al maniquí, así que tiene que ir al sastre para que la ajuste a mi cuerpo. Es lo mismo que hacemos nosotros con los modelos que traemos de fuera. Lo ajustamos a nuestra realidad. Porque no puede funcionar un modelo que funciona en Estados Unidos tal cual en Estados Unidos funciona en el Perú. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias y fuertes. Tenemos diferencias y fundadas. Tenemos diferencias y grandes. Miren, por ponerles un ejemplo. A ver, por ponerles un ejemplo. Ustedes sé que les gusta Netflix, sé que paran viendo series, porque de un tiempo a esta parte encerrados todos en pandemia, ¿qué hacemos? Vemos tele, ¿verdad? ¿Sí? El otro día me contaron, doctor, he visto Escobar, he visto El Cartel de los Sapos, he visto, ahora estoy viendo El Señor de los Cielos, me gusta todas las series Narco, me amanezco, casi ni duermo, ¿cierto? Espectacular, pero también sería bueno que veas CSI. Y cuando tú ves CSI, ¿qué miras? Lo que yo he tenido la oportunidad de verla en vivo y en directo, cuando hice pasantía en Estados Unidos. ¿Y qué pude mirar? Que ese modelo adversarial que ellos tienen se sostiene, ¿por qué? Porque tienen investigadores de primera. Sus investigadores son profesionales policías. O sea, el policía que es CSI es un policía que tiene además otra carrera y es perito. O sea, es psicólogo, es psiquiatra, es algún tipo de científico. Y aparte es policía. Además, ganan muchísimo dinero. Además, tienen la mejor tecnología. Tienen tecnología de punta. Cuando llegan a la escena del crimen llegan varios. Y todos tienen distintas luces, distintos reactivos, láser, etc. Y cuando llegan a la escena del crimen, casi no se les pierde nada. Sacan ADN de la saliva que está en el vaso. Con lo cual la posibilidad que ellos tienen de reconstruir lo que pasó es muy alta. Porque su tecnología es de punta. Porque sus equipos son de primera. Y además porque su investigación es secreta. Cuando ellos investigan, jamás revelan quién es el investigado hasta que lo tienen cuadriculado. Cuando ya lo han centrado y está todo probado en su contra, recién revelan quién es el investigado cuando le ponen las marrocas y lo detienen. Entonces yo pregunto, ¿en el Perú tenemos ese nivel de CSI? Cuando viene criminalística de la policía a la escena del crimen, primero mi carro tiene, baja en combi. Segundo, le digo pon un luminol y el luminol se terminó. Ni luminol. Cuando le pregunto, ¿y el láser para ver trayectoria del disparo? No, eso no ha llegado todavía al Perú. Entonces, pregunto, vuelvo al ejemplo del sastre con la ropita. ¿Me puedo copiar el modelo de ellos si no tengo la tecnología que tienen ellos? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Dos. ¿Mi investigación es secreta o mi investigación es reservada? Mi investigación en el Perú es reservada, no es secreta. La de ellos es secreta. Y cuando yo les pregunto a los gringos, ¿y por qué tu investigación es secreta? Y cuando le pregunto a los colombianos, ¿por qué tu investigación es secreta? Y cuando le pregunto a todos los del modelo Common Law, ¿por qué tu investigación es secreta? Me responden lo mismo. Porque si no, no podría investigar. Porque la fiscalía, cuando investiga de manera secreta, investiga bien.
cuando interviene en su investigación la defensa, sabotea, obstaculiza, perturba. Yo le decía, no, en el Perú nosotros investigamos conjuntamente con la defensa, la investigación es única. Ah, no, acá no. Oh, en Colombia, en Chile, en esos países no. Ahí la fiscalía investiga sola. La defensa comienza a investigar cuando termina la fiscalía, en igualdad de armas, pero cuando termina la fiscalía. Y yo les digo, no, en el Perú investigamos juntos. Y siempre me hacen la misma pregunta. ¿Y te dejan investigar y te perturban? Sí. Nunca me han perturbado. Nuestra cultura es de colaboración. El abogado viene con su cliente trayendo todas las pruebas y me entrega. Claro, yo nunca voy a hablar mal de mi país en estando fuera, ¿verdad? Pero todos ustedes sabemos cómo es en la vida real, ¿o no? ¿Cierto? Nunca debemos hablar mal de nuestro país cuando estamos fuera. Si tenemos algo bueno que decir, lo decimos. Y si tenemos algo malo que decir, nos quedamos callados, ¿cierto? Entonces yo no podía ser sincero. Pero ves, tenemos escenarios distintos. Pregunto, el nivel de nuestros defensores acá, el nivel de la defensa en el Perú, ¿cómo es? A ver, el Colegio de Abogados sanciona al que ejerce la abogacía. ¿Cuántas sanciones han visto últimamente? Pregunto, ¿acá colegiarse es difícil o es fácil? Acá colegiarse es bien sencillo, cualquiera se colegia. En Estados Unidos no. El examen de la barra, ¿quién lo tiene? El que pasa para ser miembro de un colegio. Y de cada 10 abogados, creo que 3 o 4 adquieren el tema de la barra y el resto no. Con lo cual, su vida entera se la pasan abogados titulados, trabajando de asistentes en bufetes jurídicos, porque no pueden firmar, porque no tienen la licencia, porque no han pasado el examen de la barra, o porque teniendo el examen de la barra, lo han perdido. ¿Qué es eso? Que allá los abogados litigan un margen de ética muy grande. Y ante el menor indicio de conducta chicanera, conducta leguleyesca, conducta inapropiada, te cancelan tu licencia de la barra. ¿Me entienden? Entonces, imagínense a un abogado en una sala de juicio allá, alegando una norma que no existe, o inventando una prueba, o diciendo lo que no es, o llevando un caso sin sentido. Porque si tú llegas a esas cortes con un caso sin sentido, lo primero que tú vas a decir es, señor juez, este es mi punto de vista. Y el juez te va a preguntar, abogado, ¿y usted conocía este precedente obligatorio de nuestra Suprema Corte? Porque ahí se manejan con la teoría del precedente. Abogado, ¿usted conocía ese precedente? Eso le van a preguntar a ese abogado. Si el abogado responde, no conocía, doctor, ese precedente, disculpe, gracias por ilustrarme, ya para el futuro voy a aprender. No, abogado, usted ha venido a mi corte sin prepararse. 6 meses sin licencia, suspendía su licencia para litigar por haber venido sin prepararse. Y si tú le dices, señor juez, yo sí conocía el precedente, ¡ah, conocías! O sea, conociendo, me trajiste ese caso idiota. Sabiendo que no procede, así todo lo presentaste. Muy bien, te cancelo para siempre tu licencia por conducta dolosa. ¿Entienden? Y cuando yo veía eso, les decía, así como en el Perú, así es en el Perú también, ¿verdad? Así como en el Perú. Entonces, doctores, son esquemas distintos, pues. Y ese modelo adversarial que tanto defendemos en el Perú, de cuenta de goles, de litigio, de suma de puntos, ese modelo en Estados Unidos casi ni se aplica. ¿Por qué? Yo les voy a contar cómo es la justicia en esos países adversariales, pues, para que no les vendan cebo de culebra, para que no los estafen. ¿Saben cómo es la justicia allá? Yo se las voy a contar. La justicia allá es así. Investigación con alta tecnología, altísima. Los CSI son lo máximo investigando. Segundo, investigación secreta. Con lo cual, tú te enteraste que te investigaron cuando te pusieron marrocas y te dicen, tienes derecho a un abogado, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, tienes derecho a una llamada, ahí te enteras. Y preguntas, ¿me van a investigar? No, ya terminamos. Pregunto, en esas condiciones te dicen, ¿vas a hacer uso a tu derecho a investigación, de defensa y juicio, o vas a negociar con la fiscalía? Yo pregunto, si estoy frito, volteado, aderezado, condimentado, ¿voy a hacer mi defensa y voy a irme a juicio? Estaría loco. ¿Qué hago ahí? Negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Negocian. Por eso es que casi toditas sus causas terminan con salidas negociadas.
creo que del 100% de casos que la Fiscalía termina de imputar, el 95% termina con salidas negociadas. ¿Qué es esto? Que los procesados aceptan cargos. Y aceptan cargos en distintas escalas. Primera escala, aceptan cargos diciendo ¿qué? Aceptan cargos diciendo, yo lo hice. Punto, confesión sincera que le llamamos acá. O la otra, colaborando. ¿Qué es colaborar? Como dirían en Colombia, sapeando. ¿Qué es sapear? Delatando. Y si haces delación, ya tu pena va a ser más rebajada aún, ¿cierto? Y te van a dar penas muy, muy por debajo de las que te hubieras podido merecer. Entonces así funciona ese modelo. Doctor, y los juicios por jurados, eso es rarísimo. Un juicio por jurados en Estados Unidos te va a tocar, pues, clarísimo. Cuando es condena a muerte, cuando ya no tienes nada que negociar porque la pena es pena de muerte. Ya, pues, vamos, me voy al juicio por jurados. ¿Por qué? No tengo nada que perder. Porque igual es el todo o nada, ¿cierto? Entonces me voy al juicio por jurados. Pero en el resto de los juicios no. Con lo cual, como diría mi maestro Michele Tarufo, porque a él sí yo le puedo considerar así un maestro, por todo lo que él me ha mandado a leer, por donde me ha pedido que busque para leer, por donde me ha dicho que debo empezar a investigar, y por los interminables desayunos que teníamos conversando cuando era mi docente respecto a estos temas, y me explicaba y todo esto, y me dijo, vete allá para que vivas eso, y yo los convencí para que me lleven allá a hacer la pasantía, y vi todo lo que el maestro me había dicho, ahí recién empecé a entender. Y el maestro Tarufo me decía, el modelo acusatorio allá es un modelo marketing. Su modelo de ellos se basa en la negociación, su modelo de ellos se basa en la autocomposición, su modelo de ellos se basa en las terminaciones anticipadas, que el tema acá se llaman terminación anticipada en tu país. Eso es su modelo. Su juicio adversarial por jurados, ese es su Rolls Royce, su carro de lujo, ese que lo usan en el 1 o 2% de sus casos, para decir, caché, mira lo que tengo. Pero con eso no sobreviven, pues. Su modelo no es ese, eso no les sustenta. Y en el Perú, ¿qué hemos hecho? Hemos traído algunos marcianos para que nos vengan a decir al Perú que ese es el modelo que debemos aplicar en el 100% de los casos, con toda la impunidad que eso genera. Y tenemos en el Perú a los padres del garantismo peruano, que como si tuvieran la mejor policía en Estados Unidos, en el Perú, cualquier error en investigación, exclusión probatoria, prueba irregular, nulidad, exclusión sin excepción. ¿De acuerdo? Resultado, salgan a la calle pues, y dejen su carro. Pónganse un reloj caro y caminen. ¿Cierto? Demuestren que tienen dinero ante los demás. O entréguenle su dinero para que lo administre un funcionario público. Y ese es el resultado, pues, de un modelo como el nuestro, malentendido. ¿Cierto? Gran impunidad. Por lo tanto, ¿cuál es mi primer mensaje en esta sesión inicial del diplomado? Está bien un modelo que sea una garantía, también, pero no debemos olvidarnos de la verdad. Y tiene que haber un justo medio. Garantías versus eficacia. Un modelo tiene que ser garantista, sin duda, porque si no se vuelve un modelo inquisitivo. Si el modelo no tiene garantías, se vuelve un linchamiento. Si el modelo lo vaciamos de garantías, se vuelve un modelo, créanme, que se ha superado ya hace miles de años. No miles, no, pero por lo menos decenas de años. Un modelo tiene que ser garantista, pero sobre todo, buscar un justo medio. ¿Con qué? Con la eficacia. Y la única forma de conseguir eficacia en un proceso es con participación activa en el juez. ¿Para qué? Para subsidiar carencias de la fiscalía, para subsidiar carencias de la defensa. ¿Por qué? Porque ese juez debe entender que al final del día lo que se quiere en un proceso penal es la verdad y la justicia. Pero si eso nos olvidamos, ahí vamos a tener problemas. Si eso nos olvidamos, ahí vamos a tener problemas. La regla no es que el juez intervenga. La regla no es que el juez resuelva con la carpeta fiscal. La regla no es que el juez haga prueba de oficio. Esa es la excepción. Esa es la excepción. Ningún principio es absoluto. Y yo no soy Estados Unidos para aplicar un modelo adversarial
con ese rigor acá, como se pretende hacer, ¿cierto? Hay matices adversariales que acá tenemos que aplicar, pero matices adversariales. Y todo principio, ¿qué son los principios? Los principios son mandatos de optimización. Todo principio admite excepciones, porque todo principio a veces choca con otro principio. ¿Quién habla de principios? Dworkin. ¿Qué dice Dworkin cuando habla de principios? Por favor, gringo, ¿qué dice? Dice, ningún principio es absoluto. Y cuando un principio colisiona con el otro principio, ¿qué tengo que hacer? Ponderación. Y tengo que verificar con cuál de los dos me quedo o no. Eso es lo que les pido hacer en el Perú, pues. Cuando tengas principios en conflicto, resuelve lo que tengas que resolver. Cuando veas prisión preventiva, analiza principios. Cuando veas proceso penal, analiza principios en cuanto a la parte del juzgamiento, en cuanto a la parte de la inmediación. ¿Por qué a veces se permite en el Perú oralizar documentos en la etapa del juzgamiento, que no se permite, por ejemplo, en Estados Unidos? Porque eso le llaman pruebas de referencia. Porque en el Perú se hace un análisis de principios. Y a veces tenemos que hacer un análisis de principios. A ver, doctor, me parece complicado Dworkin cuando habla de principios. ¿Te parece complicado Dworkin? No leas a Dworkin. ¿A quién tienes que leer entonces? No sé, pues alguien mucho más complicado va a ser Ferrajoli. Ahí te vas a ir pues en unos temas que casi son... Yo me he comprado por gusto los 3 tomos de la última publicación de Ferrajoli, que es pura fórmula. Los estoy leyendo, pero entiendo muy poco. Prefiero fórmulas más simples para hablar de proporcionalidad de ponderación. Por ejemplo, Bernal Pulido, latino, ¿cierto? Doctor, pero a mí me gusta Robert Alexi. Espectacular, hermano, si lo entiendes, bien por ti. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decirles yo? Que esto es principios. Y hay principios que colisionan. Y cuando hay principios que colisionan, tengo que buscar un justo medio y tengo que ver ponderación. Y tengo que ver ponderación. O no vale nada la seguridad ciudadana. O no vale nada el derecho a la verdad. O no vale nada que el agraviado tenga un resarcimiento. O no vale nada la sociedad. Algo debe valer, ¿verdad? ¿O no? O todo es pro reo. ¿Ven? Eso va a ponderar. Cuando yo hablo de prisión preventiva, para ponerles un ejemplo muy puntual, ¿qué debo ponderar? ¿Qué debo ponderar cuando hablo de prisión preventiva? Y lo dice la Suprema en el acuerdo plenario sobre prisión preventiva. ¿Qué deben ponderar ahí? Lo dice la Suprema. ¿Qué dice? Los jueces deben ponderar principios. ¿Y qué principios deben ponderar en prisión preventiva? Deben ponderar el principio de presunción de inocencia. ¿Con qué principio? Con el principio procesal de búsqueda de la verdad. Con el principio procesal que tiene que ver con ¿qué? Con que el proceso no se perturbe. ¿Cierto? Entonces vamos, pondera. Entonces a partir de ahí, mira en qué caso te inclinas por un lado y en qué caso te inclinas por el otro. ¿Cierto? Entonces, por ahí va el análisis de principios. Así que, no, me encanta porque miren, yo cuando los veo acá, y cuando miro a todos los que están hoy día conectados conmigo, les digo, hoy día voy a hablar de lo que normalmente a nadie le gusta hablar. Y voy a hablar con mucha pena, y digo con mucha pena, porque muchos de los que están acá han llevado N cursos ya de procesal. Son casi expertos en el tema procesal. Así que yo también, a los que no están expertos, también me debo. Por eso es que a los que no están expertos también les voy a pasar yo algunas presentaciones de 2 tipos. Bien, si me autorizan compartir mi pantalla sería genial. Ok, doctor. ¿Ya? Está habilitado, por favor, puede compartir pantalla. Listo. Miren, por ejemplo, acá hay no sé si lo están viendo. Si están viendo esto de los principios del modelo acusatorio. Afirmativo. Miren, vamos a ver
acá. Las matizaciones que me tocan hacer. ¿De acuerdo? El modelo acusatorio es un modelo donde vamos a hacer un cambio cultural. Sin duda. Venimos de una cultura inquisitiva y vamos a aterrizar a una cultura acusatoria. En un modelo acusatorio lo que se hace es cambiar principios y valores, pero ¿de cara a qué? De cara al derecho constitucional. Porque en la Constitución están muchos de los principios que hoy día estamos discutiendo. ¿De acuerdo? Sin embargo, para que un modelo realmente opere como cambio, no basta un cambio normativo, tiene que haber un cambio cultural y una mirada directa siempre a nuestra Constitución. Nuestra Constitución debe ser nuestra guía de interpretación en materia procesal. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos aplicar justicia penal si es que no miramos la ley, pero ¿de cara a qué? Al bloque constitucional, al bloque de constitucionalidad. Tengo que mirar la Constitución, la doctrina de los tribunales internacionales, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de derechos humanos. Tengo que mirar todo ese bloque y a partir de ahí resolver los casos concretos. Doctores, cuando yo resuelvo los casos concretos tengo que mirar todo eso y tengo que mirar el paquete, ¿cierto? Y todos de acuerdo con su rol. Yo no le pido que mire el paquete completo, ¿cierto? Al abogado defensor. El abogado defensor me alegará del paquete completo a lo que más le convenga. Pero le estoy pidiendo eso, por ejemplo, al juez. El juez lo tiene que mirar con esos ojos. De dos tipos de principios vamos a conversar hoy día, en el tema de los principios. Vamos a hablar de los principios orgánicos y vamos a hablar de los principios procesales. Me gusta hablar de principios orgánicos y con eso me gusta empezar. Cuando hablo de principios orgánicos, el primer principio que nosotros hemos conversado es del principio acusatorio. ¿Cierto? Cuando hablamos de principios orgánicos, del primer principio que hemos conversado es del principio acusatorio. Y cuando hemos hablado del principio acusatorio, doctores, ¿qué les he dicho del principio acusatorio? ¿Qué les dije? Les dije que el principio acusatorio se basa ¿en qué? El principio acusatorio se basa en la división de funciones. División de funciones que implica que el principio acusatorio se pasa por eso. Hay un fiscal requiriente, hay un defensor y hay un jurisdicente, que es el juez, que es el que decide. Para que haya un principio acusatorio, tiene que haber un juez distinto al que acusa y al que defiende, que tiene que resolver con objetividad, igualdad. Pero ven, lo que les digo, y repito, tiene que resolver con verdad y justicia. No es un contador de goles, no es un indiferente frente a lo que se esté resolviendo. Tiene que resolver con verdad y con justicia. Tiene que ser independiente, y cuando hablamos de independiente, estamos hablando que no tiene que estar vinculado ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Judicial, ni al Poder Legislativo. Tiene que ser independiente ese juez de los poderes del Estado. Tiene que hablar con responsabilidad, tiene que actuar con responsabilidad. Una responsabilidad jurídica, porque su responsabilidad es jurídica, porque administra justicia, pero también va a tener responsabilidad social. ¿Cierto? Y por qué no decirlo, algún nivel de responsabilidad política. Un principio orgánico, ya les dije, estamos viendo todo lo que son en este momento principios orgánicos. El tema del juez natural, los principios orgánicos son el principio acusatorio, ¿cierto? Principios orgánicos, estamos hablando, principio acusatorio, principio de imparcialidad, principio de independencia, principio de responsabilidad del juez, principio de juez natural, es un principio orgánico. No puede haber un juicio sin un juez natural, que es el preconstituido por ley. El juez que tiene que juzgar es el que está preconstituido por ley. Está prohibido jueces ad hoc, jueces especiales o extraordinarios, ¿cierto? Está prohibido que le derogue su competencia y que dispongas de la misma. Eso afecta el juez imparcial, eso afecta al juez natural. Los principios ya, ahora entramos a los principios más importantes, los principios procesales. Y dentro de los principios procesales, vamos a mirar el principio de dignidad humana, que es lo que se tiene que preservar en el proceso penal en la medida de lo posible, porque la dignidad
ya sabemos, es el fin supremo de la sociedad del Estado. La Constitución lo dice, ¿cierto? La defensa de su dignidad es el fin supremo. Entonces, hay que proteger la dignidad humana. Claro, entre los principios procesales está la acción penal dentro del marco de la legalidad. Solamente, según el principio de legalidad, solamente puede perseguir el Estado delitos y penas. Solamente puede el Ministerio Público hacer esta función dentro del marco de un cumplimiento irrestricto de la ley. La investigación admite ciertas situaciones como principio de oportunidad, que es abstenerse de ejercer la acción penal. Sin embargo, hay supuestos en los cuales está permitido hacer acción penal de manera privada. Esto es con delitos querellables. En el Perú estamos hablando de la injuria, de la calumnia, de la difamación. Entonces, este principio procesal de legalidad, que es otro principio que vale la pena recordar y siempre tener en cuenta, tiene que ver con el cumplimiento de la ley penal. Entonces, por eso es que cuando yo hablo de materia procesal siempre me cuido de decir qué artículo del código estoy empleando. Cuando les digo que el juez puede pedir la carpeta para resolver un auto en una audiencia previa al juzgamiento, les digo qué artículo estoy aplicando. Cuando les digo que todo en la etapa de investigación se materializa en actas, les digo qué artículo estoy aplicando. Cuando les digo que el juez puede hacer prueba de oficio, les digo que aplica qué artículo estoy aplicando. Les digo cuando el juez puede hacer investigación suplementaria, les digo qué artículo estoy aplicando. ¿Por qué? Porque la ley procesal es la que está, y nos gusta o no nos gusta nuestra ley procesal, y con esa tenemos que trabajar. Doctor, pero me gusta más la norma de Estados Unidos. Entonces, saca tu visa, hermano, y hasta siempre. Acá no nos hace falta. Si tanto te gusta allá, vete, hermano. ¿Cierto? Igual, si te gusta mucho otro país, ¿qué es acá? El Perú es para los peruanos, y para los peruanos que viven acá y tratan de que el Perú sea un lugar mejor para vivir. ¿Cierto? Y si este país va a ser un lugar mejor para vivir, solamente va a poder serlo cuando todos vamos a poner de nuestra parte. Así que la única excepción al principio de legalidad, que quiere decir que en cumplimiento de la ley el fiscal ejerce siempre la acción penal, es el principio de oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos casos, que están regulados en el artículo 2 del Código Procesal Penal, el fiscal puede abstenerse de ejercer la acción penal. Cierta autoafectación de la gente, cuando se aplican criterios de oportunidad, cuando hay una negociación en algunos delitos que están en un catálogo cerrado, ¿cierto? Cuando estamos hablando de delitos de bagatela, de mínima significancia social, etc. Entonces, solo allí el juez puede aceptarle un principio de oportunidad al fiscal cuando ya se inició el proceso penal, o si es que no se inició el proceso penal aún, el fiscal lo puede hacer en su etapa de investigación preliminar, pero en sistemas absolutamente regulados. Y la otra excepción es, al principio de legalidad, es que en delitos querellables puede ejercer una querella el afectado, ¿cierto? Pero eso es solamente limitado a los delitos en el Perú contra el honor, ¿cierto? Tenemos el derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho a la tutela judicial efectiva tiene que ver con el derecho a los recursos, con la celeridad procesal, con la seguridad jurídica, con la motivación de las decisiones, con la igualdad ante la ley, con el acceso a la jurisdicción. Todo eso abarca el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿cierto? Son subprincipios que están dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, pero todos estos son principios procesales. Todos somos iguales ante la ley, el libre acceso a la jurisdicción, la motivación de las decisiones, la seguridad jurídica, todos son principios de orden procesal. Doctor. Ahora, hay otro principio que es la prevalencia del derecho sustancial respecto a las formas procesales. Esto es una cosa que a veces nos olvidamos cuando queremos procesalmente desvincular todo, cuando queremos procesalmente no acordarnos que existe un principio que se llama favor actio, ¿cierto? Ese principio de favor actio quiere decir que se puede prevalecer frente a las formalidades procesales el derecho sustancial, ¿cierto? El derecho de defensa, que es un principio procesal, un principio que está dentro de los principios procesales, es irrestricto. Está la defensa desde el momento inicial facultada para conocer la imputación,
está desde el momento inicial facultada para intervenir en el contradictorio, para solicitar copias, para hacer aportes, para pedir diligencias de parte, para hacer oposiciones, impugnaciones, etc. La defensa tiene un derecho que va desde el estadio inicial, desde que se es citado se tiene derecho a la defensa, y ese derecho es un derecho irrestricto. Ese derecho genera nulidad cuando no se cumple. ¿De acuerdo? Luego tenemos el tema ya refrito, harto sabido, que es el tema de la presunción de inocencia. Cuando hablamos de la presunción de inocencia, estamos hablando de que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. La presunción de inocencia, como todos saben, es una presunción juris tantum. ¿Qué quiere decir? Que admite prueba en contrario. La defensa puede, en la medida de sus posibilidades, exigir eso, que cuando se le condene, se haga un análisis de cómo es que se quebró su presunción de inocencia, cómo es que operó actuar de la Fiscalía, que rompió la presunción de inocencia aportando una carga a la prueba en un estándar de más allá de toda duda razonable. La defensa puede, aparte de alegar presunción de inocencia, ¿cierto?, y basarse en el indubio pro reo y basarse en la defensa negativa. La defensa también tiene la posibilidad de ofrecer pruebas. La defensa tiene la posibilidad de ofrecer una teoría alternativa a la del fiscal. ¿De acuerdo? Sin embargo, una cosa es puntual en presunción de inocencia, y es puntual en presunción de inocencia que es posible solamente romper esta presunción con prueba de cargo suficiente, con pruebas de cargo que generen en el juez convicción más allá de toda duda razonable. Porque si se mantiene el estándar de duda razonable, esa duda favorece al reo bajo el amparo de la presunción de inocencia. Esa presunción de inocencia impide a las personas ser presentadas como culpables mientras no se haya declarado judicialmente su inocencia. Esta presunción de inocencia implica su vigencia durante todo el proceso hasta que haya sentencia firme. Mientras no haya sentencia firme, la persona sigue siendo amparada por este manto protector de la presunción de inocencia. Creo que esto es... Hay algunos libritos que les encargo darse una miradita, libritos bonitos que te permiten entender lo que es un proceso penal. Por ejemplo, me gusta mucho este libro de mi tocayo, Frank Kafka, El proceso, ¿cierto? Ahí es donde más o menos se mira cómo es que pasa cuando a una persona lo investigan en esa obrita de mi tocayo, El proceso. Se ve cómo es que a una persona le intervienen, cómo es que a una persona le llevan ante un juez, no le dicen sobre qué le están investigando, no le dicen cuál es la imputación en su contra, no le permiten defenderse, ¿cierto? Sin embargo, le hacen, estoy resumiendo apretadamente esta obra, sin embargo, le hacen toda esa comparecencia ante los tribunales y al final vienen los dos policías que lo habían detenido, le disparan y lo matan. O sea, le habían condenado a muerte, pero él nunca supo nada, ¿cierto? Entonces ahí se ve en esa obra. Después también sería bueno que vean otro tema de literatura que me interesa es, hay libritos bonitos, ¿ah? Por ejemplo, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Es un modelo inquisitivo donde se verifica cómo se hace hasta una película hay sobre eso, que también les recomiendo verla. Todo el tema de Los Miserables, el tema de Crimen y Castigo. Hay en literatura muchas cositas que podrían leer, que les podría ilustrar. Se los tengo que decir en mi función de facilitador, porque les he dicho, no funjo de docente, sino de facilitador. Entonces les debo decir un poquito dónde leer si quieres profundizar en temas de principios. Esta presunción de inocencia implica no presentar pues, a las personas en una manta verde, como suele hacerlo la policía, tender su manta verde, encima poner las armas, ponerles un poco más traje con rayas y números y presentarlos tan pronto sea realizado una captura en flagrancia o algo así, como si fueran culpables. Esto afecta la presunción de inocencia, ¿cierto? Y también ser tratados como culpables mientras así no seas declarado. Luego tenemos, dentro también de los principios procesales, el principio de reserva legal y judicial en la
afectación de derechos fundamentales, no te pueden afectar un derecho fundamental si no está prevista esa afectación en la ley. En materia procesal penal no es posible, en materia penal, dictar medidas cautelares, medidas de coerción atípicas. Toda medida tiene que ser determinada en la ley, con sus alcances, sus limitaciones, de acuerdo con la ley. Y solo los jueces tienen ese poder de dictar medidas de coerción. Esto está previsto en nuestro Código Procesal Penal y está previsto en el título preliminar. La coertio solamente puede ser impartida por los jueces, según el artículo 6º, si la memoria no me falla, del título preliminar del Código Procesal Penal. El título preliminar en su artículo 6º, ¿sí? No me falla la memoria, el artículo 6º, solo los jueces pueden imponer medidas limitativas de derechos, y solo las medidas limitativas que están previstas en la ley, ¿sí? El principio de la no autoincriminación, lo único que te protege es a guardar silencio. El procesado no tiene por qué declarar, no tiene por qué hablar, no tiene por qué ser obligado a esto. Sin embargo, es un derecho renunciable. El derecho a la no autoincriminación abarca y protege el derecho a guardar silencio, pero es un derecho que se puede renunciar, es un derecho renunciable. El derecho al silencio es un derecho renunciable. Se puede renunciar al derecho a guardar silencio, ¿cierto? Y si, claro, si tú renuncias al derecho y tú hablas, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ¿sí? Luego, los principios procesales son los principios que tienen que ver también con la prueba, y entre los principios procesales que tienen que ver con la prueba tenemos el principio de inmediación, que reemplaza al principio de permanencia de la prueba. Tenemos principio de contradicción, que se tiene que dar en el juicio, entre interrogatorio y contrainterrogatorio, tiene que haber argumentación, refutación respecto a las pruebas de la Fiscalía y la defensa. Tenemos el principio de concentración, que nos dice que tiene que haber continuidad. El principio de publicidad, que tienen que ser conocidos los actos procesales por las partes y los ciudadanos a través de lo que se denomina la publicidad, ¿cierto? A través de lo que se denomina la publicidad, y el tema de la oralidad, que más que un principio, aunque tenemos que ponernos como principio, ¿por qué pongo a regañadientes esta diapositiva? Porque nuestro código dice que la oralidad es un principio, y si nuestro código dice que la oralidad es un principio, es un principio. Yo creo que la oralidad no es un principio, sino un facilitador de principios. Gracias a la oralidad se puede hacer inmediación, gracias a la oralidad se puede hacer contradicción, gracias a la oralidad se puede hacer publicidad. Es un facilitador de principios, pero no me queda claro que sea un principio. Pero bueno, nuestro código lo dice que es un principio, y si lo dice que es un principio, y se acabó la discusión. ¿Ya? Dicho esto, doctores, ¿están conmigo? ¿O ya se fueron? ¿Sí? Sí, doctor, estamos con usted. No, estamos acá. Seguimos aquí. Diapositiva que tienen ustedes. Esa es la diapositiva simple, pero también he dejado una diapositiva desarrollada. La desarrollada tiene más de 100 presentaciones, pero como me dan pues un tiempo mínimo para expresarme con ustedes, no he podido usar la otra diapositiva, la larga, pero la larga se la estoy dejando para que se comparta con ustedes. Y la diapositiva cortita de ahorita también, con lo cual ustedes van a tener la larga y la corta. Cuando están apurados, miran la diapositiva breve, en resumen. Y cuando quieren profundizar, ven la diapositiva más amplia. ¿De acuerdo? Muy bien. Minutos finales. Minutos finales. He hecho una presentación violenta a los principios, porque al comienzo me he dedicado a hacer un breve cherry, ¿cierto? Entonces he hecho una presentación violenta de los principios. Además es un tema pues que ustedes ya en su mayoría lo conocen y lo discuten. Sin embargo, no me quiero ir sin darles la oportunidad de intervenir nuevamente, ¿cierto? Intervenir nuevamente. Y estas preguntas que me hacen acá de casos concretos la podemos resolver a través del chat, pero no podemos perder la hilación hablando de temas de casos particulares que seguro todos tenemos. ¿Sí? Ahora sí, micrófono abierto nuevamente para lo que quieran decir, palabras finales de parte de ustedes. Doctor, buenas noches. El COVID tiene muchas cosas malas. El COVID-19. Doctor, ¿me escucha? Está afectando la salud, nos está mandando a descansar,
contra nuestra voluntad cuando nos afecta, nos está quitando algunos seres queridos. El COVID tiene muchísimas cosas malas, seguramente. Pero de todo lo malo también hay algo bueno, ¿verdad? El hecho de que nos hayan mandado a nuestras casas nos está haciendo que tengamos tiempo para estudiar. Que tengamos tiempo para, aunque sea de manera virtual, ponernos en eventos, en cursos, podamos discutir, podamos profundizar, podamos debatir y podamos siempre, hasta lo malo, sacarle algo bueno. ¿De acuerdo? Así que, doctores, veo que ya quieren irse a dormir, no veo gente que quiera intervenir. No se preocupen, creo que ya es noche. A menos que alguien me quiera decir algo, yo con todo gusto de escucharlo. Muchísimas gracias, buenas noches ante todo. Primero, tocando el tema en concreto, ¿no? El título preliminar en el artículo número 1, en el inciso 4, habla acerca de la apelación de la sentencia. Un caso en concreto que podemos hablar en este nuevo Código Procesal Penal, que en particular lo tengo, ¿no? Es referente a un proceso que inició en el 2006 con el Código de Procedimientos Penales, pero que en el 2007 se paralizó debido a una cuestión prejudicial, ¿no? Hubo sentencia, se apeló la sentencia y el superior en grado agarró y dijo, existe una cuestión prejudicial, porque había una nulidad de acto jurídico en vía civil que se estaba discutiendo. Entonces, el proceso civil recién ha culminado en enero del 2020. Entonces, ya teniendo este nuevo Código Procesal Penal y que ya se debe de retomar este proceso que antes estaba con el de procedimientos penales, ¿cómo podemos proceder a retomar el caso teniendo en cuenta este nuevo código? Y una pregunta adicional es, resulta que en el 2018 la parte que estaba denunciada ha obtenido una nueva prueba, la cual nunca se obtuvo durante el proceso. Entonces, ¿se puede presentar esta nueva prueba alegando la postura de una debida defensa eficaz? Concretito y con cargo a seguir conversando en las sesiones posteriores, que creo que tengo alguna sesión más con ustedes, con cargo a eso, ¿de acuerdo? Brevísimo, porque ya va a ser las 9 y no quiero extenderme demasiado del tiempo que me han dado. A ver, si ha estado paralizado este proceso y va a continuar y se va a retomar, tiene que retomarse con el Código de Procedimientos Penales, porque con esa norma empezó, con esa norma se suspendió y con esa norma tiene que terminar, ¿de acuerdo? La adecuación al nuevo Código Procesal Penal es únicamente para los casos que se van a formalizar recién con el nuevo código. Que se inician recién, no los que ya están abiertos. Así es. Con lo cual, por ahí te respondo en ese sentido. Y lo otro, el tema de la defensa eficaz, que vamos a llamarle como él me llama a mí, mi buen amigo César Nakazaki siempre alega el tema de la defensa eficaz, ¿cierto? Yo creo que sí, o sea, ya les he dicho mi punto de vista, lo que en el proceso se busca es la verdad y la justicia. Y si en aras de eso tienes que permitir en algún momento hasta prueba de oficio, se tiene que hacer, ¿de acuerdo? A ver, Isabel Cántaro. Doctor, muy buenas noches. Compañeros también, muy buenas noches. Doctor, una preguntita. Respecto al derecho de la no autoincriminación, que entiendo que es igual al derecho a guardar silencio, pero lastimosamente a veces estos intervenidos, ¿no? Por lo general a veces brindan información al momento de su intervención, ¿no? De repente hay esto a falta de un abogado en el momento. Entonces, pero resulta que esta información es muy importante o la verdad que de repente en algunos momentos da mucha luz de lo que ha sucedido en ese hecho. ¿El fiscal podría utilizar eso o cómo podría utilizar eso en su contra? Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias. No hay forma. Eso se tiene por no puesto. Eso es inexistente. Tú tienes derecho a guardar silencio. El derecho al silencio es un derecho que te defiende tu derecho a la no autoincriminación. Es un derivado de la no autoincriminación. El derecho a guardar silencio. ¿Estamos claros? El principio de la no autoincriminación te protege
y te da derecho a guardar silencio. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. ¿Es un derecho renunciable? Sí, pero renunciable y se hace efectivo con las garantías de ley. ¿Cuáles son las garantías de ley? Si yo renuncio, tiene que ser mi abogado. Por lo tanto, hay una pésima práctica que a veces hace la policía, que cuando hace un acta de incautación, que cuando hace un acta de hallazgo, cuando hace un acta de calle, manifiesta dichos en ese momento del intervenido. En este momento el intervenido admite ser su droga la que se le está incautando y que la tiene para tales fines. Eso, para mí, se tiene por no puesto en el acta. Se elimina esa parte del acta. ¿Por qué? Porque es una declaración sin abogado defensor y sin presencia del Ministerio Público. Pero no estoy de acuerdo con la votación. Lo que se invalida y lo que se excluye es esa parte del acta. ¿De acuerdo? Porque se tiene por no puesto. Porque el derecho a guardar silencio es un derecho renunciable. Si yo renuncio a mi derecho a guardar silencio y declaro, tiene que ser la declaración con las formalidades de ley. Esas declaraciones pirateadas en actas no van. ¿De acuerdo? Ahí sí quiero ser radical, para que no crean que yo me cierro en una posición pro fiscalía. No está bien, hay que hacer las cosas como se debe. Doctor, estaba hablando con un video, disculpe, siguiendo la pregunta ahí, doctor, disculpe. Pero el video tiene que ser de la intervención, no, el video es de la intervención. Así perfecto, es. Perfecto, el video es espectacular de la intervención, pero no de una declaración sin abogado. Ok, o sea, válido el video, muy a pesar que el acta esté con esa falencia, se puede decir. Así es, exactamente. Tal y cual. Y termina, ¿qué ocurrencia? Y terminamos la noche con la intervención de Ángelo Panca, que también pidió la palabra. Adelante, Ángelo. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, estuvimos conversando hace un rato sobre qué rasgos tiene nuestro modelo procesal. Ciertamente, un momento de la reforma, claro, hoy en día no creo que seriamente alguien sostenga que es un modelo adversarial, con seriedad. La verdad, creo que de muy pocas personas, abogados relativamente serios, he escuchado que sostengan que es un modelo adversarial puro, ¿no? Inclusive, citando al juez superior Ramiro Salinas, en algo muy chistoso, ¿no? En un momento al inicio de la reforma, él dice que se sintió estafado, porque vinieron algunos profesores de Colombia y Chile diciéndole que nuestro modelo es adversarial, y como no habían leído muy bien el código todavía en aquel momento, dije, no, a muchos nos han estafado, inclusive a mí me han estafado también, diciéndome que ese modelo es adversarial, ¿no? Pero no, luego, no, hoy en día creo que ya difícilmente, después de 14 años o 16 que están en vigencia el modelo, difícilmente se puede sostener que es adversarial, salvo por algunos abogados que ponen la litigación de por medio y bueno, y tiran los expedientes en plena audiencia y demás, y se sabe cómo litigan, ¿no? Y claro, y su correlación con el ámbito de la prueba de oficio, y se habló un poco de la imparcialidad judicial. Y claro, usted mencionó qué es lo que se debe entender por imparcialidad judicial, que me parece que es una pregunta muy clave para entender, porque la imparcialidad judicial no aplica solamente al proceso penal. O sea, hay que ver el sistema, el derecho en un sistema conjunto de todos los sistemas procesales. La prueba de oficio se aplica en casi todas las ramas del derecho. Y como también el profesor Asensio me había mencionado una vez, para entender el derecho procesal penal hay que saber derecho procesal civil, ¿no? Y entender que, por ejemplo, en el procesal civil no se cuestiona la prueba de oficio, y ahí tampoco se cuestiona que el juez es imparcial, la imparcialidad judicial. Porque una cosa es que un juez, en aras de buscar la verdad judicial, pueda actuar una prueba de oficio, y otra cosa es cuestionar su imparcialidad judicial, que tenemos que entender la imparcialidad, como lo ha señalado el TC, la imparcialidad subjetiva, objetiva, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, me parece que es un poco confundir esos conceptos, entender la prueba de oficio y confundirlo con que afectaría la imparcialidad judicial. ¿Por qué? Porque en la prueba de oficio se dan muchos sistemas de derecho procesal, no solamente el derecho procesal penal, y ahí no se cuestiona que el juez ha suplido alguna de las partes. Sería solo eso, doctor. Muchas gracias, Ángelo, y claro que concuerdo en absoluto con lo que dices. De verdad que es importante este tipo de reuniones para que podamos debatir puntos de vista, para que podamos trabajar
La metodología que estamos aplicando, que es, yo planteo temas, a veces me pongo en un plan de abogado del diablo, a veces soy un poco provocador con las afirmaciones que hago porque quiero un poco el tema de las intervenciones. Pero solo así estamos todos arribando a conclusiones interesantes y estamos tal vez logrando lo que se pretende en foros como estos, que ustedes se motiven para seguir investigando. El derecho se adquiere, el derecho se robustece en nosotros, en los estudiantes, cuando nos motivamos. Si nosotros nos motivamos, leemos. Si nos motivamos, buscamos, investigamos. Entonces, este tipo de eventos te sirve para eso, para que te motives a seguir leyendo y a seguir investigando. Muchas gracias a la escuela nuevamente por esta invitación y hasta la siguiente oportunidad. Gracias.